Buenas noches, mis hermanos y amigos, es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Le damos la bienvenida en esta noche a nuestro estudio bíblico de los miércoles. Ahora estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ahora no se asuste. Yo creo que este es un libro que algunos se asustan al escucharlo, pero es un libro que tiene mucha bendición. El enfoque de este libro es Cristo como Cordero, Cristo como victorioso. Así que durante todo nuestro estudio estaremos viendo cómo Cristo va a obtener la victoria y cómo esto va a tener fortaleza sobre nuestras vidas. Así que quiero animarle a que busques papel, lápiz, tu Biblia y que nos acompañe. Así que en unos segundos comenzaremos. Dios te bendiga. Esta congregación desde hace unos años para acá. Hoy llegamos al capítulo 11 de Apocalipsis y solamente vamos a leer dos versículos. Vamos a leer el versículo 1, el versículo 2. Luego vamos a tener una pequeña oración y luego empezamos. ¿Lo tienen todos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Padre, agradecidos estamos por la oportunidad que tú nos das de poder adorar y exaltar su santo nombre. Gracias porque nos permite reunirnos como parte de tu iglesia. Gracias por los que están presentes. Gracias por los que vienen en camino y también gracias por aquellos que nos estarán viendo a través de la transmisión. Señor, te pedimos que tú obres a cada uno de nosotros en nuestras vidas, en nuestros corazones, que quites todo cansancio y que tu Espíritu Santo nos permita entender lo que enseña tu palabra. También permite que tomes mi vida como predicador para que pueda enseñar lo que dice tu palabra. Oh Dios, no mis deseos, y que cada palabra que pueda decir, oh Dios, pueda ser dirigida por tu Espíritu Santo para traer edificación al que te conoce, Señor, y pueda traer salvación a aquel que no te conoce. Oramos por aquellos que no te conocen para que tu Espíritu Santo pueda llevarlos al convencimiento de la necesidad de que son pecadores y necesitan un Salvador, Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento, mi hermano y amigos. Como vivimos la semana pasada, cuando empezamos a estudiar el capítulo 10, los capítulos 10 y el capítulo 11 de Apocalipsis forman un interludio o un paréntesis, si se lo quiere llamar de esa manera, en la serie de visiones que el apóstol Juan está recibiendo. Este capítulo, el capítulo 10 y el capítulo 11 en particular, que vamos a comenzar a estudiar el día de hoy, yo creo que quizás lo haremos en 3 partes. Están ubicados entre la sexta y la séptima trompeta. Y al igual que lo que miramos en el capítulo 7, que estaba en el medio del sexto y el séptimo sello, que servía como propósito para consolar y fortalecer a la iglesia del Señor, pues no solo a Juan, sino a las iglesias de Asia y a la iglesia en general, a lo largo de toda la historia. En el capítulo 7 miramos las pruebas que enfrentarían los cristianos, y el Señor le dio esta visión al apóstol Juan de los 144,000, y luego los presentó como esa gran multitud, es decir, de una perspectiva primero terrenal y luego de una perspectiva celestial, asegurando de que iban a sufrir por un poco de tiempo, pero que a pesar de que iban a sufrir, nada los iba a separar del amor de Dios. Un día reinarían con Él, que tienen el sello de protección de Dios. Ahora en el capítulo 10 y capítulo 11, después de mostrar los juicios contra los idólatras y aquellos que tienen su dureza en su corazón,
El Señor revela a Juan la verdadera identidad de su pueblo o del pueblo y la misión que tiene ese pueblo en medio de un mundo corrupto. La semana pasada miramos que una de las distintivas del cristiano es alimentarse de la palabra de ella o la palabra de Dios. Y no solo es alimentarse de la palabra de Dios, sino proclamar esa palabra. Esa es nuestra misión. Anunciar el evangelio a un mundo que está perdido. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 10, versículo 14, dice: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, él hace esas preguntas retóricas, él dice más, pero por lo menos esas preguntas retóricas. ¿Cómo van a creer? La gente a veces dice, entonces ¿para qué predicar? No, es que la Biblia dice, ¿cómo van a creer si no han oído del evangelio? ¿No? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? La responsabilidad de la iglesia no solo es alimentarse de la palabra de Dios, nutrirse de ella, sino predicar y proclamar esa palabra a aquellos que están en sus delitos y pecados. Ahora, cuando entramos al capítulo 11, que vamos a comenzar a mirar hoy, vamos a mirar que el Señor vuelve a recordar algunas verdades fundamentales para nuestra fe. Y eso es lo que vamos a estar mirando en este capítulo. Hoy vamos a mirar una sola parte. Pero lo primero que vamos a mirar, es lo que vamos a mirar el día de hoy, es que en este pasaje o en este capítulo el Señor Jesús, a través de la visión que da el apóstol Juan, él confirma o nos presenta al pueblo de Dios confirmado y asegurado. Dios confirma cuál es su pueblo y Dios asegura cuál es su pueblo. Lo segundo que vamos a mirar es la comisión que nos ha sido dada. ¿Y cuál es la comisión que nos ha sido dada? Bueno, ser testigos fieles en medio de este mundo en tinieblas. Y eso es lo que miraremos cuando, de hecho, quizás en la mayoría de las Biblias se presenta los dos testigos, ¿no? Y vamos a hablar de los dos testigos, quiénes son. Si Dios nos lo permite, lo miraremos la próxima semana. Pero como iglesia, no solamente Dios nos habla de que estemos asegurados y confirmados en Él, sino que Dios también nos manda a ser testigos en medio de un mundo que está en tinieblas. Lo tercero que vamos a mirar es la advertencia a la oposición que vamos a enfrentar mientras obedecemos su misión. Es decir, vamos a tener que predicar la palabra de Dios porque es nuestra responsabilidad, pero no va a ser color de rosa. Vamos a encontrar oposición. Así que el autor nos va a advertir y nos va a decir, va a haber oposición mientras obedecen la misión. Y lo último que vamos a mirar es cómo nos consolará recordar la victoria final asegurada para el pueblo de Dios. Que aunque vamos a tener oposición, tenemos que tener claro de que al final Dios va a asegurar la victoria para su pueblo. Sé que eso es lo que vamos a mirar a lo largo de este capítulo 11. Como lo dije hace un rato, quizás lo haremos en tres partes o quizás 4. Miremos hoy la primera parte y es el pueblo de Dios confirmado y asegurado. Lo primero que miramos en el capítulo 11 y en el versículo 1 es que el apóstol Juan dice que le fue dada una vara para medir. Ahora, el texto no nos dice quién se la dio. Algunos piensan que pudo haber sido el mismo ángel fuerte que se habla en el capítulo 10. Otros sugieren que fue Dios mismo o Cristo, ya que a lo largo del libro vemos que ambos actúan en conjunto. Sin embargo,
yo creo que por el contexto podemos considerar que fue el ángel fuerte que le dio esa vara para medir al apóstol Juan. Pero lo más importante no es quién se la dio, porque creo que eso no es muy relevante. Lo más importante es para qué fue entregada esa vara, y que fue dada por un mandato soberano de parte de Dios. Entonces fíjense en esto. Es por la autoridad de Dios que le da el medir al templo y a los adoradores, porque esto no está en las manos del hombre, sino en las manos de ¿quién? De Dios mismos. No es idea del hombre, sino que proviene de Dios. Entonces lo primero que miramos es que le dio una vara o una caña, como se dice aquí, una caña semejante a una vara para medir. Y luego vemos que le da un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Levántate y mide. Levántate y mide. Eso es lo que tenía que hacer. Ese es el mandamiento. Primero le da la vara, luego ¿qué tengo que hacer con esa vara? Bueno, me levanto y mido. Y algo interesante si lo relacionamos con el capítulo 10. En el capítulo 10, el Señor mandó al apóstol Juan a hacer ¿qué? Al final casi de que hablamos. ¿Qué tenía que hacer con el libro? Comer el libro. Esa es la orden. Coma el libro. Ahora en el capítulo 11 ya no tenía que comer un libro, sino que tenía que medir. Ambas cosas hablan claramente de la autoridad de Dios y su soberanía. Ahora, ¿qué debía medir el apóstol Juan? ¿Qué nos dice el texto? El texto nos dice que tenía que medir tres cosas: el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él, es decir, en el altar, los que adoran en el altar. Cuando estudiamos el capítulo 10 dijimos que comer este libro estaba cumpliendo algo simbólico o algo que encontramos en el libro de Ezequiel. Ahora, de manera similar, esta instrucción de medir también la encontramos en Ezequiel, esta vez en el capítulo 40, donde el profeta vio un ángel o un varón cuyo aspecto era como de bronce, que medía el templo con una caña de medir. Así que encontramos una vez más algo alusión en el Antiguo Testamento. Así que Ezequiel en su tiempo tenía que medir. Ahora Juan ve una caña o una vara para medir el templo de Dios, el altar y a los que adoran. Así cumpliendo lo que quizás se le había profetizado a Ezequiel en su momento. Ahora, ¿cómo debemos interpretar esta acción de medir el templo? La verdad que hay varias interpretaciones a lo largo de la historia para esto. La más común el día de hoy, los futuristas, quienes interpretan Apocalipsis de forma literal, ellos hablan de que es que este templo que se menciona aquí es un templo que será construido en Jerusalén en el futuro. Sin embargo, interpretarlo de esa manera nos daría algunos problemas, porque el mismo Señor Jesucristo profetizó y dijo que el templo sería ¿qué? Destruido. Mateo 24, versículo 2, dice lo siguiente: de cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, los discípulos se sorprendieron porque para ellos esa construcción era indestructible. Decían, ¿cómo se va a acabar? Y dice la escritura que sacaron a Jesús y le dijeron, Jesús, pero mira el templo, ¿cómo lo van a destruir?
Es como si a nosotros nos hubieran dicho por allá en el, no sé, a ver, en el 1990, un día van a derribar las Torres Gemelas, 2 aviones. Nadie hubiera dicho, nada, en un momento, eso va, imposible, eso no va a pasar. 2001, 2000, ¿qué? 2001, ¿cierto? Torres abajo. La Biblia es clara, mis amados hermanos, y esto se cumplió, perdón, en el 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue sitiado y el templo fue totalmente destruido. Ahora, la Biblia es clara, mis amados hermanos y amigos, que con la muerte del Señor Jesucristo ya no era necesario un templo. Porque todos los sacrificios que se realizaban en el templo eran simplemente una ¿qué? Una sombra de lo que Jesucristo iba a hacer. Esto ya lo estudiamos, pero Hebreos capítulo 10, versículo 14 lo dice claramente. Dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. O sea que ya no hay necesidad de un nuevo templo. Ya no hay necesidad de un nuevo templo. ¿Por qué? Porque construir un nuevo templo sería negar la eficacia del sacrificio de Jesucristo. Él fue el sacrificio perfecto y ya no hay necesidad de más sacrificios. Dijo Richard Phillips en su comentario expositivo de Apocalipsis, dijo lo siguiente: si tal templo fuese construido, sería un monumento al rechazo de la cruz de Jesucristo. La famosa palabra que siempre decimos o que siempre hacemos énfasis cuando en las últimas 7 palabras del Señor Jesucristo, tetelestai, consumado es, se ha terminado, ya no hay necesidad de añadir nada más. Todo lo que se tenía que hacer ya se hizo. Todo lo que apuntaba a este sacrificio se terminó, ya no hay necesidad de hacerlo. Entonces, apoyar la reconstrucción de un templo futuro es una grave contradicción contra la doctrina del Evangelio, contra lo que la Escritura enseña. Los preteristas, que son los que dicen que todo esto ya se cumplió, enseñan que este pasaje, que esto se cumplió antes del 70 o en el 70. Ellos interpretan el templo simbólicamente, pero cuando hablamos de la ciudad celestial que menciona aquí, la ciudad santa, la interpretan de una forma literal, ¿no? Simbólico el templo, pero de una forma literal la ciudad santa. Entonces, en resumen, la obra de Cristo es suficiente, no necesitamos un templo más. Ahora, nosotros hemos venido interpretando Apocalipsis de una forma simbólica, entonces por lo tanto tenemos que tratar de mantener la idea que hemos venido hablando a la hora de interpretar este libro. Desde el versículo 1 creo que lo mencionamos, cuando hablamos de los 144,000 sellados y de la gran multitud. Dijimos que estos 144,000 sellados y esta gran multitud representaban ¿quién? ¿O a qué representaban? ¿Quién recuerda? ¿A quién? A toda la iglesia, el pueblo de Dios. Ahora, de la misma manera, esta visión, entiendo yo, por lo que dice la Escritura, también representa toda la comunidad de los redimidos, es decir, la iglesia del Señor. Cuando el apóstol Juan está recibiendo la orden de medir el templo de Dios, perdóneme hermano, no está hablando de medir un edificio físico, sino el templo espiritual. Es decir, a los creyentes, a todos los que han sido sellados con el Espíritu Santo. No era medir las paredes, saber cuánto miden las paredes o cuánto mide cada creyente. No. Está hablando del templo espiritual, los sellados. Ahora, ¿cómo lo sabemos?
¿Qué nos dice la Escritura en referencia a esto? Bueno, el Nuevo Testamento nos enseña que el templo de Dios no es un edificio. Por eso a veces corregimos, a veces a todos nos pasa. ¿Para dónde va? Para la iglesia. No, vamos al templo. La iglesia somos nosotros. Pablo, en este sí voy a quizás darle tiempo para que lo busque, los otros no le he dado. Pero vaya por ejemplo a 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Allí encontramos al apóstol Pablo escribiéndole a los corintios. Y miren lo que les dice. Capítulo 3, versículo 16. Les hace una pregunta. ¿Lo tiene? Dice, ¿y no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dios no habita en templo hecho por hombres. Dice, nosotros somos el templo de Dios. Entonces, Pablo aquí no está hablando en sí de un creyente individual, sino que está hablando de toda la iglesia del Señor Jesucristo como un cuerpo. Somos un cuerpo. De la misma manera como nuestro cuerpo físico tiene diferentes miembros, pero constituye un cuerpo. Como iglesia somos muchos miembros, tenemos diferentes funciones, pero todos estamos unidos en Cristo y somos un cuerpo. ¿Qué más dice? Miren lo que dice en Efesios. Vaya a Efesios. El apóstol Pablo allí habla un poco más. Le hemos dado un break a las enseñanzas del apóstol Pablo. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. ¿Lo tiene? Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos una familia. Versículo 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La roca en la cual está fundamentada la iglesia es Cristo. Aquí lo dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No es su nombre, es Cristo. Versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, o sea, la iglesia, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, como explicó un comentarista, el enfoque aquí es toda la comunidad del pacto formando un templo espiritual donde habita la presencia de Dios. Ese es el enfoque. Toda la comunidad del pacto, todos los que han creído. Entonces no se trata simplemente de una interpretación espiritual de la profecía que vemos en Ezequiel capítulo 40, sino que aquí en Apocalipsis 11 encontramos el cumplimiento real de esa profecía. Es más, el término, según los estudiosos, que utiliza el apóstol Juan aquí para templo, cuando dice templo de Dios, dice que es naos, una palabra en griego que se utilizaba específicamente para referirse a santuario interior. Es decir, para hacer referencia al lugar santo o al lugar santísimo del templo de Jerusalén. Además se le añade ahí, dice que no solamente el templo de Dios, sino el altar. Obvio, está haciendo referencia al altar del incienso. Y en todo el libro de Apocalipsis, siempre que encontramos
cuando hablamos del altar o del incienso, este está dentro del santuario celestial. Y lo tercero que nos dice es que debía medir a los que adoran allí. ¿Quiénes son los que están adorando? Pues los verdaderos creyentes, aquellos que son sacerdotes de Dios. Mientras el enemigo, los marcados por la bestia, adoran a la bestia, los marcados por Dios o por Espíritu Santo, por su sello, pues adoran a Dios. Entonces, por lo tanto, a Juan no se le está pidiendo que tome la medida de un edificio físico, sino del santuario espiritual, el pueblo de Dios, la iglesia de los creyentes en unión con Cristo. Dijo el comentarista William Henderson en su libro Más que Vencedores, en referencia a Apocalipsis, dice: este santuario simboliza a la iglesia. Él dice: Juan no mide edificios físicos ni personas literales, sino que el acto de medir representa, y mire, escuche por favor, representa que Dios protege, cuida y preserva a su iglesia verdadera. Porque ese era el punto, ya quizás lo adelanto un poco porque esa es la pregunta. ¿Qué significa la orden de medir el templo, el altar y a los que allí adoran? ¿Qué significa? ¿De qué sirve medir, significar cuánto mide, no sé, Dixon de alto? ¿Cuánto mide Andrés o Carlos o el nombre que sea? ¿Qué beneficio tendría? ¿Qué tan alta es la pared o la puerta? Yo creo que la respuesta es que esta medición, mis amados, es una ilustración de la protección de Dios sobre su iglesia. Dios le está mostrando al apóstol Juan que él sobre su iglesia va a poner límites a su alrededor para protegerlo, tanto física como espiritualmente. De la misma manera como todo dueño marca su terreno y pone límites para mostrar: hasta aquí, esto es mío y nadie puede pasar. Hasta muchas veces pone ahí propiedad privada, de aquí para allá no puede pasar porque esto le pertenece a alguien. Bueno, Dios también marca a su iglesia como propiedad suya y dice: nadie la puede tocar. Dijo un comentarista también: Juan establece los límites de la verdadera iglesia. Y ahorita vamos a mirar un poco por qué es relevante. Dice, Juan establece los límites de la verdadera iglesia que Dios se compromete a preservar en medio de todas las tribulaciones a lo largo de todas las épocas. Para estos hermanos esto era importante en ese momento porque estaban bajo persecución, pero hoy 2025 también es importante para usted y para mí. Dios se ha comprometido a preservar su iglesia en medio de todas las tribulaciones que podamos vivir a lo largo de nuestra vida en esta tierra. Eso es lo que significa medir el templo, el altar y los que allí adoran. Miren lo que dice 2 Timoteo, capítulo 2, 19, búsquelo. Esta visión de aquí, de Apocalipsis 11, 1, es muy parecida a la que ya estudiamos en el capítulo 7. Ambas visiones demuestran que la iglesia le pertenece. ¿Qué dice 2 Timoteo 2, 19? Dice: porque el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, Dios conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, todo aquel que dice que cree en Jesucristo debe, en consecuencia, apartarse de practicar la iniquidad. Por eso Dios pone límites.
Lo que está dentro le pertenece y lo que está afuera no le pertenece. Y si estás adentro tienes un límite. O sea, la Escritura dice, todas las cosas me son lícitas. ¿Más qué? Mas no todas me convienen. Oh joven, dice, gózate, toma placer en tu juventud, toma deleite. Pero al final dice, pero sobre todo entiende de que un día Dios te llamará a cuentas. Usted puede hacer lo que le dé la gana. O sea, los pastores no andamos, o normalmente no se anda con una lista, esto y esto y esto puedes hacer, no. Sino que cuando uno se empieza a buscar de Dios, uno entiende los límites, que hay límites que Dios ha puesto. Y que la gracia no significa que es libertad para vivir como a uno se le dé la soberana voluntad. Entonces, hermanos y amigos, Dios sella los suyos. Luego los mide, es decir, los protege espiritualmente de un mundo lleno de idolatría gobernado por Satanás. Volviendo a Ezequiel, esto fue lo que ocurrió en Ezequiel, capítulo 42, versículo 20, donde se midió el templo para protegerlo de lo profano. Y un comentarista, Dios protege a su pueblo de la abominación idolátrica de sus alrededores. Y esto es importante porque en el tiempo de Apocalipsis, en que se escribió Apocalipsis, algunos, bueno, hoy pasa lo mismo, pero pensemos primero en Apocalipsis, algunos decían ser cristianos, pero al mismo tiempo participaban de cultos idolátricos, como los cultos de los nicolaitas, ¿se acuerdan cuando estudiamos en su momento? Algunos de ellos se mezclaban con los gremios comerciales donde participaban de actividades de fornicación e idolatría, para no ser expulsados de esos círculos comerciales, participaban de esas cosas y sin embargo decían, sí, yo soy cristiano. No, el verdadero pueblo de Dios dice que es guardado de esa corrupción. La iglesia del Señor, yo creo por lo que enseña la Escritura, la escogió desde la eternidad, antes de la eternidad, y nos redimió por medio de Jesucristo y nos protege espiritualmente hasta el fin. Filipenses 1:6, un pasaje muy conocido, dice que el apóstol Pablo dice, estando persuadido o convencido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Él no deja nada a medias. Él la perfeccionará. Sin embargo, volviendo a Apocalipsis, capítulo 11, versículo 2, encontramos que al apóstol Juan se le ordenó no medir algo. Tenía que medir algo y otro no tenía que medir. ¿Qué dice el versículo 2? El patio que está fuera del templo, no lo midas. El patio que está fuera del templo, déjalo aparte, es lo que le dice, no lo midas. Ahora ya estamos entendiendo que no estamos midiendo algo físico, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Ahora, antes de decirle qué es lo que está diciendo, el lenguaje que usa el apóstol Juan aquí es fuerte. Porque la palabra original para déjalo aparte significa desechar o excluir. Eso es lo que significa desechar o excluir. Y es la misma palabra que se usaba cuando decían que Jesucristo echaba fuera a los demonios. En otras palabras, lo que Juan le está diciendo, lo que Dios le está diciendo aquí al apóstol Juan, es que había una clara diferencia en el santuario. El santuario debía ser medido, es decir, protegido, pero el patio de afuera iba a ser rechazado o desechado. En la visión de Ezequiel,
el templo tenía dos patios. Estaba el patio interno donde solo podían entrar los sacerdotes. Y estaba un patio externo para el resto del pueblo. En el templo de Jerusalén, en los tiempos de Jesús, habían varios patios. Estaba un patio para las mujeres judías, había otro patio para los hombres israelitas, y había un patio que usted recordará cuando lo mencione, que era llamado el patio de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles para ellos? ¿Los quiénes? Los extranjeros, los que no eran parte del linaje. Los llamaban en muchas ocasiones, perdón por la palabra, pero se los llamaban perros. Eran inmundos. No podían entrar a ese lugar. Ese patio era todos los no judíos que les interesaba la religión judía, pero todavía no habían entrado del todo. Cornelio, en Hechos capítulo 10, era uno de ellos, está involucrado. Sin embargo, no podían ingresar. Habían letreros que le prohibían la entrada. Y hablaba también de las consecuencias a cualquiera que osara pasar esa barrera. Si un gentil se pasaba al patio de los judíos, hermanos, lo mataban. Y el Imperio Romano permitía que ellos aplicaran esa sentencia. Ahora ya leí la parte histórica, ahora se estará preguntando, bueno, pastor, muy bonito, pero ¿qué significa entonces ese patio? ¿Qué es lo que significa? Igual encontramos varias interpretaciones. Los que interpretan esto de manera futurista, es decir, lo que va a pasar en el futuro, creen que el templo es literal. Como ellos creen que el templo es literal, ellos creen que es un templo que los judíos van a reconstruir en el futuro. Y dicen que el templo exterior representa a los judíos incrédulos que sufrirán durante la gran tribulación después de que la iglesia haya sido levantada en lo que se llama el rapto secreto. Ellos dicen que eso va a pasar en el futuro y que ese templo, ese patio habla de el templo, el patio de los judíos incrédulos, o sea, los que no han creído todavía. Otros interpretan este patio exterior como esos judíos incrédulos, basados en Ezequiel, interpretan el patio como una referencia a los creyentes. Es decir, en el templo de Ezequiel, el patio exterior era para el pueblo en general y no era para los sacerdotes. Entonces, por eso algunos piensan que representa a la iglesia en su faceta sufriente mientras es pisoteada por el mundo. La otra interpretación, que es la que utilizan algunos de los comentaristas que yo menciono en el estudio, por lo tanto, es la posición que, a la cual me adhiero yo. Comentaristas como Henriksen y como Joel Beeke entienden que este patio exterior representa lo que llamamos cristianos nominales, o lo que otros dicen simpatizantes. Es decir, personas que dicen ser parte del pueblo de Dios, pero que en realidad no pertenecen al pueblo de Dios. Otra forma quizás más con la cual usted está más familiarizado es lo que llamaríamos en la iglesia cizaña. Que están en la iglesia, se parecen al trigo, pero ¿cuál es la diferencia entre la cizaña y el trigo? Que el trigo da fruto y la cizaña no da fruto. Pero no se pueden cortar porque son idénticas. Entonces eso es lo que dice, que ese patio exterior representa a ese tipo de personas que dicen ser parte del pueblo de Dios, pero que en realidad
no lo son. Ahora, ¿por qué pensamos de esta manera? Déjeme darle dos razones al menos. Porque note que Juan recibe la orden de no medir el patio. Él no solamente de no medirla, perdón, sino de desecharlo. Sería un lenguaje muy fuerte para el verdadero pueblo de Dios. Recordemos que estos hermanos, Apocalipsis fue escrito para consolar a los creyentes, no para descartar a los creyentes. Segundo, el libro de Apocalipsis nos enseña que en Cristo somos un reino ¿de qué? De sacerdotes. En el templo que se nos presenta en Jerusalén y en Ezequiel, solo los sacerdotes podían entrar al santuario, el resto del pueblo se quedaba afuera, en el patio exterior. El santuario simboliza, ya lo miramos, los verdaderos creyentes, los que por obra de Cristo han sido ahora hechos sacerdotes de Dios. El apóstol Pedro lo dice, ¿no? Que somos linaje, nación santa, sacerdocio de Dios. Entonces el pueblo exterior representa a quienes están cerca, pero que realmente no son parte del pueblo de Dios. Ellos no son medidos, es decir, no son protegidos. ¿Por qué no son protegidos? Porque no tienen el sello de Dios. Están en medio nuestro, sí, pero no son. Judas estuvo en medio, pero la Biblia siempre enseña de que Judas siempre fue hijo del diablo. Demas estuvo en medio, pero también más de lo mismo. No están dentro del templo de Dios porque no se han arrepentido verdaderamente, pertenecen afuera. Sus corazones siguen amando el mundo. Algunos de ellos posiblemente, y lo he dicho en algunas ocasiones, y esto pasa, pertenecían a la iglesia visible de Asia Menor en el tiempo de Juan. Muchos de ellos pertenecen a la iglesia visible de nuestros tiempos. Pero como dice Joel Vicky, ellos no han llegado a adorar al Dios vivo por medio de la sangre de Jesucristo, sino que meramente asisten a la iglesia, son cristianos solo de nombre. Hay personas que dicen que son cristianos, pero solamente son cristianos de nombre. Al no tener el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, están fuera de la protección y preservación divina. Y eso lo confirma el versículo 2 en su parte. El versículo dice 2, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán a la ciudad santa 42 meses. Hermanos, el mundo invade ese patio exterior, esos cristianos superficiales o ese cristianismo light que siempre hemos tenido. Eso no es moderno, el cristianismo light no es moderno, porque ese cristianismo se siente, Dios dame sabiduría, porque ese cristianismo cómodo, ese cristianismo light se siente cómodo con las ideas del mundo y las prácticas del mundo. Harrison en ese libro dice unas palabras duras, pero no me las dice él, porque las dice él para que no digan que el pastor me las está tirando a mí. Primero, ¿qué dice él? El mundo traza el patio de la cristiandad nominal. Dice, el mundo invade esa falsa iglesia y se posesiona de ella. Los miembros mundanos de la iglesia reciben con aprobación las ideas del mundo. Se sienten en su elemento asociándose con el mundo. Les gusta estar en la compañía mundanal.
No necesitamos dar ejemplos, Él lo dijo todo. El mundo invade esa falsa iglesia, ese falso cristiano. Se toma posesión de él. Ese cristiano aprueba las ideas del mundo, se siente en su elemento, es decir, se siente cómodo. Le gusta estar en compañía de lo mundanal. Y esto, mis amados hermanos, ha pasado a lo largo de toda la historia de la iglesia. Y si usted y yo nos moremos dentro de 40 años y Jesucristo no ha venido, pasará siguiendo la misma cosa. Aquel que se identifica como cristiano, que no es cristiano, se siente cómodo, contento en estar en compañía con el mundo. Por eso viene el juicio de Dios. ¿Sabe cuál es el juicio de Dios? Dice la palabra que Dios los entrega al mundo. Ese es el juicio de Dios. Oh, hermano o amigo, no hay peor castigo que ese, que Dios entregue a las personas a aquello que esas personas aman. Amas tu pecado, ok, te entrego, sigue en tu pecado. ¿De dónde se inventa usted eso, pastor? Romanos capítulo 1, versículo 24 lo dice claramente. Usted le puede leer todo el capítulo 1 de Romanos y ahí lo dice con claridad. Pero el versículo 24 dice Romanos, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones. No hay peor castigo que ese. ¿Te gusta el mundo? Pues ahí está, quédate en tu mundo. ¿Te gusta revolcarte en el lodo? Bueno, pues quédate revolcándote en el lodo. ¿Te sientes cómodo en todas esas cosas? Pues muy bien, quédate allí. Eso es lo que Juan presenta aquí. Estas personas que rechazaron arrepentirse, despreciaron la salvación ofrecida en Cristo, aunque se identifican externamente con la iglesia, su corazón sigue amando el mundo. Cantan como nosotros, oran como nosotros, se saben versículos bíblicos como nosotros, pero su corazón sigue amando a el mundo. Y tarde que temprano se irán al mundo. Aquí estoy hablando de los que están en el mundo, no estoy hablando del que se va de la congregación y se va a otra iglesia de sana doctrina, por si acaso, ¿no? Para que no va a haber malos entendidos. Estoy hablando del que está en el mundo. ¿No fue lo que el apóstol Pablo dijo de Demas? Dijo, Demas me abandonó, Demas amó el mundo. Y todo el que está en la iglesia de Jesucristo, visible, es decir, aquí se reúne en una congregación que ama al mundo, hermano, tarde que temprano va a salir a la luz lo que hay en su corazón y terminará amando al mundo, al mundo. Ahora se estarán preguntando, ¿y por qué dice pastor ahí que tanto el patio como la ciudad santa serán pisoteados violentamente por los gentiles? Creo que la respuesta la encontramos en la misma palabra cuando dice aquí la ciudad santa. La ciudad santa, mis amados hermanos, no es una ciudad que ha sido santificada en sí. Hermanos, perdónenme, pero la ciudad santa habla del templo de Dios, el mismo que Dios le mandó a medir. ¿Se refiere entonces a quién? A la iglesia. No estamos hablando de un edificio. No estamos hablando en sí de casas en particular. El profeta Isaías habló un poco de ello. En Isaías 52, versículo 1. Mira lo que dice. Despierta, despierta. Vístete de poder. Oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, ahí está, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Esto lo conectamos con lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis 11. Los que son verdaderos cristianos
verdaderos hijos de Dios están en la ciudad santa, es decir, perdón, de otra manera, los que no son verdaderos cristianos están fuera de la ciudad santa, es decir, fuera del verdadero pueblo de Dios, aunque algunos estén en el exterior, aunque muchas veces los contemos entre nosotros, aunque canten con nosotros y hagan muchas cosas con nosotros. Más adelante, en el capítulo 21, versículo 10, Juan nos va a decir algo interesante. Dice, me llevó el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Hermano, esta ciudad es la iglesia redimida. Un día vivirá con el Señor en los cielos nuevos y tierra nueva por la eternidad. Así que esa ciudad santa que habla aquí hace referencia a la iglesia. Y cuando dice que será pisoteada por los gentiles, es decir, por los incrédulos y los idólatras, lo que nos está diciendo es que la iglesia sufrirá, ¿qué? Persecución. La iglesia ha sufrido persecución desde que Jesucristo vino por primera vez hasta que Jesucristo regrese por segunda vez. Eso es inevitable. El hecho de que aquí en Dothan, Alabama, en el 2025, no nos estén persiguiendo, no significa que la iglesia de Jesucristo no esté siendo perseguida. Vaya a África y diga que es cristiano. Vaya a Irak, Irán, y diga que usted es cristiano. Vaya a la China. ¿Usted cree que ellos tienen la bendición que tenemos nosotros de reunirnos en este lugar con aire acondicionado, sillas, poner música y nadie dice nada? Ayer yo hablaba con el pastor Pacheco. Saludos, les envía. Y me contaba que ellos están cantando y cuando están cantando, ¿qué cree que hacen los vecinos? Dice, nos ponen a Paquita del barrio a todo volumen. Y entonces nosotros estamos tratando de cantar las cosas del Señor y ellos ponen sus parlantes a todo lo que da. Pa, 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 pa. Hermano, no diga que es que la iglesia no está siendo perseguida, que no sufre. Más adelante, cuando miremos los dos testigos, dice que son asesinados por la bestia. Y ese asesinato por la bestia representa la persecución, los martirios, las burlas, el odio que la gente enfrenta contra el pueblo de Dios. Y tras de que nos odian, muchas veces nosotros aportamos nuestro granito de arena para que nos odien más. Más fácil. Ahora, ¿cómo sabemos que se refiere a tiempo de persecución? Ahora, el texto nos dice aquí que va a pasar por 42 meses. De hecho, eso es un tiempo simbólico, ¿no? Muchos lo han interpretado como, es que 42 meses son 3 meses y medio, y entonces va a ser algo que va a pasar 3 meses, solamente 3 meses y medio ya. 3 años y medio. Perdón, 3 años y medio. Lo que pasa es que 3 meses también a veces hace referencia a ello, 3 días. 3 días y medio, perdón, es que a veces usan para la misma expresión. Pero yo quiero mostrarle que, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, se menciona como 260 días. 1260 días. En Apocalipsis 12, versículo 6, se usa la expresión 1260 días. En el versículo 14, más adelante, se va a describir como un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, 3 años y medio, que es lo mismo que 42 meses. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 9,
se describe simbólicamente como 3 días y medio. O sea que es una abreviación. A lo que lo quiero llevar, mis amados hermanos, es que cuando usted lea 1260 días o 442 meses, o cuando usted lea un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o 3 días y medio, estamos hablando de ¿qué? Del mismo número, de la misma cantidad. Los que les gusta la matemática, pues haga los cálculos, y 442 meses es lo mismo que estuviéramos hablando de 1260 días. El pastor Sinclair Ferguson comentó lo siguiente: ¿por qué a veces usa 42 meses y a veces usa 1260 días? Y él contesta: es para impresionar. Puede sonar a veces como mucho tiempo o como poco tiempo. 42 meses suenan menos que 1260 días. O sea, 1260 días suenan como mucho. Pero en realidad se trata del mismo periodo de tiempo durante el cual Dios permite que su pueblo permanezca en el mundo para cumplir el propósito, incluso en medio de la oposición. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que se complete la historia de la redención y se cumpla el tiempo de los gentiles, como lo predijo nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a tratar de hacer una conexión de esto con el Antiguo Testamento. En el libro de las profecías del Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Daniel capítulo 7, allí se describe la visión de las 4 bestias. Se anuncia una gran persecución contra los santos por parte de algo que identifican como un cuerno pequeño. Y se menciona que la opresión durará hasta tiempos y medio tiempo. Eso está en Daniel capítulo 7, versículo 25, lo cual representa un periodo de tiempo limitado. Muchos han visto que ese tiempo en la historia hace referencia al reinado de Antíoco Epífanes en el 168 hasta el 165 antes de Cristo, donde este tipo profanó el templo de Jerusalén y impulsó una gran persecución sobre el pueblo judío. Ese periodo de 3 años y medio se convirtió en un símbolo de opresión y sufrimiento intenso. Pero ese mismo símbolo de 3 años y medio es retomado aquí en Apocalipsis para describir no literalmente 3 años y medio, sino el tiempo entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo, un periodo durante el cual está el tiempo de la gracia, como se conoce, donde la iglesia dará testimonio del Señor Jesucristo y el mundo se va a oponer una y otra vez a esa predicación de la palabra. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? El mundo se opone. Usted vio que ya hoy, por lo menos aquí en Estados Unidos, ya se prohíben las oraciones, ya la gente no puede orar, está tratando de volverlo a incorporar. Pero lo interesante es, me mandaron a mí un video en estos días, donde alguien decía, ayer, donde el video decía: despierta América, wake up America. Porque América, o Estados Unidos, perdón, Norteamérica, se identifica como un pueblo fundado en lo de Dios, y en el billete dice: en Dios confiamos, y todo lo demás. Vivimos de la fama, porque hoy buscamos de todo menos a Dios. Pero el video que mostraban era mezquitas de una cantidad de gente aquí en Estados Unidos, en el hinduismo, adorando a sus dioses falsos. Y nadie puede decir nada. Porque si un cristiano dice algo contra ese tipo de religiones, somos demandables. Si alguien se burla de Alá, hay una demanda. Si alguien se burla de Jesucristo, nadie dice nada. Pues es normal. Se pueden hacer todo tipo de memes de la última cena del Señor Jesucristo. De hecho, esta gente se hizo una hace poquito en el Mundial, no sé qué cosa, donde era una blasfemia total, una burla total hacia el Señor. Y algún escándalo, todo tranquilo. Haga usted eso con alguna otra religión y era el problema que se arma.
Ya no se puede ir a predicar tranquilos, porque hay que pedir permiso. Entonces, este periodo significa, hermano, de que la iglesia sigue testificando, pero hay oposición. Hermano, y Apocalipsis 11, versículo 2, que acabamos de leer, nos dice que la iglesia será perseguida por 42 meses, no literalmente. Algo dice, no, lo que pasa es que sí estamos en persecución, pero es que en el tiempo va a ser mucho más grande. Es hilar muy delgadito, porque en este momento hay mucha gente que está siendo perseguida feamente. Les conté el testimonio hace unos días del pastor misionero que lo secuestraron con armas. Vaya, dígale a él que no, que no hay persecución todavía. Apocalipsis 12:6 afirma que la mujer, cuando lo miremos, que es símbolo del pueblo de Dios, huye alrededor de 1260 días donde es sustentada por Dios. Ese desierto representa la condición del mundo hostil contra el pueblo de Dios, pero al mismo tiempo, mi hermano, vemos el cuidado protector de Dios sobre su pueblo. Por lo tanto, estos números, mis amados hermanos, no deben entenderse de una forma literal o cronológica, sino como símbolos espirituales del sufrimiento que sufre la iglesia de Cristo mientras testifica su palabra, pero al mismo tiempo el cuidado y la protección de Dios. Podemos mirar estoy sintetizando, voy a brincar una parte que iba a decir por sintetizando porque ya el tiempo avanzó. El periodo de 42 meses, de 1260 días y tiempos y medio tiempo, representa un periodo, un mismo periodo simbólico, el tiempo de la iglesia en el mundo entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. Es un tiempo de oposición, es un tiempo de sufrimiento, pero también es un tiempo de preservación espiritual, de testimonio fiel, de esperanza en la victoria que tendremos en Cristo. Y ahí tenemos una promesa, porque el Señor Jesucristo dice en Mateo 24:22, y es el pasaje que muchos se aferran para decir que no es que va a ser muy duro, solamente en un momento en particular. No, yo creo que es a lo largo de toda la historia. Dice, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aunque el pueblo de Dios va a pasar por tribulación, por gran tribulación, la promesa de Dios es la protección para su pueblo. Y al final tenemos la certeza de que Él reinará o que reinaremos con Cristo para siempre. Bueno, ¿cómo aplicamos eso hoy a nuestra iglesia rápidamente? En primer lugar, si eres miembro de una iglesia local, en este caso de la iglesia del Calvario, debes saber que ser parte de la familia de Dios es un regalo. No es algo pequeño, es algo importante, es un regalo. La iglesia no es un lugar donde solamente venimos los domingos y ya. No, es una comunidad de personas llamadas por Dios para vivir juntos como pueblo de Dios. Debe haber deseo en nosotros de estar juntos, de pasar tiempo juntos, de convivir como hermanos en Cristo. El reunirnos no debe ser una carga, sino un placer. Como iglesia adoramos, servimos, crecemos juntos. Nos edificamos juntos, nos exhortamos juntos. Por eso la iglesia no debe tomarse a la ligera, no debemos despreciar la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque despreciar la iglesia del Señor, en cierta manera está despreciando ¿qué? A Cristo. Y eso es algo que no se debe tomar a la ligera. Segundo, debemos examinar nuestra fe. ¿Realmente soy yo ese templo, ese altar, los que adoran? ¿O soy yo el que está en el patio de afuera? ¿Realmente soy yo cristiano? Primera de Corintios, capítulo 3, el apóstol Pablo nos lleva a exhortarnos, examinados los unos a los otros, para ver si estáis en Cristo. Esto es un llamado, esta parte es un llamado para decirme, wow,
¿realmente me estoy engañando a mí? Y no hay nada más peligroso que estar engañado. Porque cuando uno está enfermo y uno sabe que tiene un problema, ¿uno qué hace? Busca una solución. Pero cuando uno tiene un problema y uno cree que está bien, que nada está pasando con uno, uno sigue ¿qué? Como si nada estuviera pasando. Y el problema lo está matando. Y es triste que muchos podamos vivir dentro de la iglesia, de la iglesia visible, convencidos que somos, cuando en realidad no lo somos. ¿Amo realmente a Dios? ¿Deseo obedecerle? ¿Leo su Biblia? ¿Valoro lo que Él dice en su palabra? ¿Vengo a la iglesia realmente para adorar? ¿Para servirle? ¿O vengo por costumbre? Es mi obligación religiosa. Hay que ir los domingos a la iglesia. Hay que ir los miércoles a la iglesia. Son preguntas que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. Y para terminar, aquellos que están sin Cristo, aquel niño, aquel joven, aquel adulto, que todavía no han venido a Cristo en fe y en arrepentimiento. El pasaje que hemos estudiado el día de hoy nos habla algo que es urgente para ti. Dios ordena medir el templo, el altar y los que adoran. Es decir, una imagen de que Dios conoce los que son suyos y que Dios los va a proteger y que Dios los va a cuidar. Pero también hay una advertencia, que los que están en el patio exterior, es decir, los que están allí pero no están, quedarán fuera, quedarán excluidos del juicio. La pregunta es, ¿dónde estás tú, estimado amigo? ¿Estás dentro de los verdaderos adoradores? ¿O estás fuera de los que están ahí cerquita, que creen que son, pero no lo son? Este texto nos recuerda que no basta con acercarnos simplemente a un templo. No basta con tener una apariencia religiosa. No basta únicamente con tener la Biblia o saberte unos cuantos versículos o saber buena doctrina. No basta con eso. Lo importante es si tú has sido hallado dentro del verdadero templo espiritual de Cristo. Eso es lo que pregunta. La buena noticia, mi estimado amigo, es que si tú estás sin Cristo, la Biblia dice que Cristo es la puerta. Puedes entrar a través de Él. La Biblia dice que si vienes a Él con un corazón contrito y humillado, Él no te va a rechazar. Pero el tiempo se acorta. Cada día que pasa, el tiempo es más corto. Ven a Cristo. No te quedes fuera. Sí, el patio exterior puede aparentar ser muy atractivo. Puede producir muchas cosas que son en el momento agradables, pero son temporales. Lo que Dios ofrece es eterno y nadie te lo puede quitar. Ven y adora, dale la verdadera adoración al Señor Jesucristo. Entrega tu confianza en Él para que haya un nuevo nacimiento en tu vida, seas verdaderamente salvo. Y puedas escuchar al final de tu vida esas palabras: bien siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Porque las otras palabras son: apartado de mí, nunca te conocí. Ven a Cristo. Solo en Él hay salvación. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos recuerda, Señor, que si estamos en Cristo, no solamente hemos sido sellados, sino que también somos protegidos en medio de las dificultades que enfrentaremos en este mundo. Señor, también te damos gracias porque tu palabra nos da un recordatorio que tenemos una responsabilidad de predicar tu palabra. Señor, seremos perseguidos, seremos maltratados por causa de tu palabra. Señor, pero será la mejor inversión que hagamos en nuestra vida. Señor, tú prometes cuidarnos y protegernos, sostenernos en medio de esa persecución y esa dificultad. No nos dejarás solos, confiamos. Señor, pero también oramos por aquellos que no te conocen. Llévalos al convencimiento, que puedan creer en ti, que puedan empezar a caminar
dejando atrás su pasado, las cosas viejas, y empezar a caminar en las cosas nuevas. Padre, a ti sea la gloria, a ti sea el imperio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.